somos el grupo número 1 y el día de hoy les venimos a hablar sobre lo que son las medidas de posición para datos agrupados y desagrupados. Acompáñenme. Como objetivo general de nuestra exposición es facilitar la información sobre la serie de datos a analizar, desde la descripción de un conjunto de datos hasta cómo incluir el elemento de importancia. En el presente video daremos a conocer lo que son las medidas de posición y cómo está conformado. Igualmente hablaremos de los grupos que conforman las medidas de posición, los cuales son los cuartiles, los deciles, los percentiles y los quintiles. Cada uno de ellos tiene una función con sus respectivas fórmulas. Efectivamente, las medidas de posición. Las medidas de posición es la distribución que indica la frecuencia que aparece en los datos estadísticos desde el menor de ellos hasta el mayor de ese conjunto, sin que se haya hecho ninguna modificación al tamaño de las unidades originales. Bien, yo les voy a hablar sobre lo que son los quintiles. Un quintil es la quinta parte de una población estadística, o sea que va ordenado de menor a mayor en alguna característica de esta. Corresponde a 2 déciles o 20 percentiles. El término es utilizado para lo que es la economía, para la distribución de sus ingresos. El quintil de ingresos se calcula ordenando de la población de individuos desde el más pobre hasta el más adinerado, para luego dividirla en 5 partes de igual de número de individuos. Con esto se obtienen 5 quintiles ordenados de sus ingresos, donde el primer quintil representa la porción de la población más pobre y el segundo quintil es el siguiente nivel y así sucesivamente hasta el quinto quintil, donde se representa la población más rica. Muy bien, a continuación les mostramos lo que son las fórmulas, donde pueden ver en la pizarra cómo realizar un quintil. Más adelante les vamos a explicar cómo realizar un ejercicio con estas fórmulas. Ahora les vamos a explicar lo que es un ejercicio de quintiles en datos agrupados. Para encontrar el quintil 1 tenemos lo que es aquí, la tabla, donde nos muestra lo que son las horas, la frecuencia y la frecuencia acumulada. Para el total de la frecuencia vamos a hacer la sumatoria de cada una de ellas, que serían 20 más 18 más 35 más 40 más 25 y nos da un total de 138. Ahora, para encontrar la frecuencia acumulada, lo que hacemos es colocar el primer número, que sería 20, y sumarlo 20 más 18, que serían 38. 38 más 35 serían 73. 73 más 40 serían 113. Y 113 más 25 serían 138. Y así sacamos lo que es la frecuencia acumulada. Ahora tenemos lo que son las fórmulas para datos agrupados, donde tenemos que quintil 1 es igual al número de observaciones entre 5 más 0.5. Y eso sería para encontrar lo que es la posición. Para encontrar lo que es el valor del quintil, tenemos la fórmula que dice que quintil 1 es igual al límite inferior más, paréntesis, el número de observaciones entre 5 menos el total de frecuencia acumulada por clase entre la frecuencia de clases. Y esto sería lo que es el valor del quintil. Bueno, ahora les vamos a explicar de una forma más clara y detallada de cómo sacar un quintil. Bueno, aquí colocamos quintil 1 es igual al número de observación, que en este caso es 138, entre 5 más 0.5 igual a 28.1, que se redondea a 28, y este es la posición.
Bueno, ahora vamos a encontrar en la tabla el número más cercano a 28, que en este caso sería 38. Ahora, para encontrar el valor, vamos a colocar quintil 1 igual al límite inferior, que es 81, y lo colocamos 80.5 más el número de observación, que es 138 entre 5, menos la sumatoria de frecuencia acumulada, que es 20, por el número de clase, que en este caso sería 120 menos 81 más 1, que nos daría a 40. Entre la frecuencia de clase, que sería 18. Ahora, para sacar el valor, vamos a dividir 138 entre 5 menos 20 entre 18 por 40 más 80.5, que nos dará un valor de 97.38, y esa es la fórmula para encontrar el quintil 1, y este será el valor. Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de las medidas de posición. En este caso yo les voy a hablar acerca de los percentiles. Los percentiles es una de las medidas de posición que divide a un grupo de datos en 100 partes iguales. ¿Cómo así? Vean. Aquí en este caso tenemos nuestra recta. Como pueden ver, nuestra recta está dividida en 100 partes, donde cada parte equivale a 1%, 1%, 1%, hasta llegar al 100%. Ahora, un ejemplo. Supongamos que el percentil de 40 equivale a 5.666. Ahora, aquí ya tenemos marcado nuestro percentil. Supongamos que aquí está nuestro percentil de 40. Acá. Ahora, ¿qué significa esto? Que el 40%, que sería aquí más o menos, 40% es menor o igual a 5.666, y que el 60% es mayor o igual a 5.666. Bueno, ahora ya tenemos nuestro ejemplo número 1, donde nos piden calcular el percentil de 40. Aquí ya tenemos nuestra tabla de datos. No la continúe porque no es necesario calcular ni la clase media ni lo demás que la sigue. Solo necesito la columna de la frecuencia y de la frecuencia acumulada. Ahora, para poder calcular el percentil de 40, necesitamos determinar su posición. Y para ello, la encontramos con la siguiente fórmula, que es K por N sobre 100. Ahora, K en este caso va a ser el número del percentil que se desea encontrar, que es 40. Por N es el total del número de datos. En este caso es 2128. Dividido entre 100. Al efectuar esta operación nos da a 851.20. Por lo tanto, ya hemos encontrado nuestra posición del percentil de 40, que es 851.20. Ahora, fíjense acá.
nos vamos a nuestra columna de frecuencia acumulada y determinamos si está el 851.20. Tenemos 241, tenemos 696, 1300.20. Tenemos 241, tenemos 696, 1374, 1817 y 2128. Como pueden ver, no está posicionado el 851.20. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es buscarlo, que en este caso sería que el 851.20 está entre el 696 y la frecuencia acumulada de 1374. Entonces, colocamos nuestro punto aquí y escribimos 851.20, suponiendo que se encuentra en el medio de estas dos frecuencias. Ahora, una vez encontrada nuestra posición del percentil de 40, procedemos a calcular con esta fórmula, donde PK es igual al límite inferior más el ancho del intervalo menos la multiplicación de la posición menos el F1 sobre F1 menos F1 menos 1. Ahora, para poder calcular con esta fórmula necesitamos determinar nuestros datos. F1 menos 1 es la frecuencia anterior del 851.20, que en este caso nuestra frecuencia anterior sería el 696. Por lo tanto, determinamos que es el 696. Ahora, F1 es la frecuencia posterior a 851.20, que sería 1374. L1 es el límite inferior, y el límite inferior, en este caso, tomamos el de la frecuencia de 1374, que sería 140. Recuerden que como es un grupo de datos, determinamos que la primera clase que nos dan es el límite inferior y la segunda que nos dan es el límite superior. Por lo tanto, determinamos que nuestro límite inferior es 140. 140. Ahora bien, nuestro ancho de intervalo va a ser la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. En este caso, nuestro límite superior es 159 y nuestro límite inferior es 140. Y al efectuar esto, nos da a 19. Por lo tanto, nuestro ancho de intervalo es 19. Ya una vez calculado, o mejor dicho, encontrado nuestros datos, procedemos a aplicar nuestra fórmula y decimos P de K, que en este caso sería el percentil de 40, del límite inferior, que en este caso sería 140, más el ancho del intervalo, que sería 19. Todo esto en nuestra posición ya la hemos encontrado, ¿verdad? K por n sobre 100 ya la hemos efectuado, por lo tanto solo lo transcribimos y decimos 851.20 menos la frecuencia anterior del 851.20, que sería 696. Esto dividido por la frecuencia posterior, que sería 1374, menos la frecuencia anterior, que sería 696. Muy bien. Al hacer eso, nos queda 149 más 19, 851.20 menos 696.20 nos da a 155.20.
1374 menos 696 es igual a 678. Tenemos percentil de 40 151.20 entre 678 multiplicado por 19 nos da a 4.35. Ahora procedemos con la suma y decimos 140 más 4.35 es igual a 144.35. Y como pueden ver, ya hemos encontrado nuestro percentil de 40. Por lo tanto, esto se lee que el 40% es menor o igual a 144.35 y que el 60% es mayor o igual a 144.35. Ahora, vamos a hacer un pequeño hincapié aquí. Al momento que estén efectuando la operación, recuerden nunca sumar esto de una vez. No, porque este 19 multiplica con lo que está dentro del paréntesis. Así que siempre háganlo de esta forma, porque si no el dato les va a dar diferente. Y como pueden ver, esto ha sido todo de cómo se calculan los percentiles en los datos agrupados. Como pueden ver, es un procedimiento sencillo en realidad. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan entendido y muchas gracias. Continuando con la exposición, yo les hablaré un poco sobre lo que son los cuartiles. Los cuartiles son tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. El cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 determinan los valores correspondientes al 25, 50 y 75% de los datos. El cuartil 2 es el que coincide con la media. Bueno, yo les voy a hablar de los déciles. Los déciles son 9 valores de la variable que dividen el conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Esto quiere decir que el conjunto de números que nosotros tengamos en el ejercicio lo vamos a dividir en 10 partes iguales. Los déciles determinan los valores del 10%, del 20%, del 30% hasta llegar a un 90% de los datos. El décil 5 siempre va a coincidir con la mediana. Este es el ejercicio que vamos a hacer. Estos números ya están ordenados. Para hacer el ejercicio, los números ya tienen que estar ordenados y como decía lo que significaba deciles, que estos números que están aquí se van a dividir en 10 partes iguales. Lo que vamos a hacer es dividirlos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, ahí lo que hicimos fue dividir el ejercicio, ¿verdad? Para encontrar el decil que nosotros queramos del 1 al 9, lo que vamos a usar es esta formulita que está acá, que K significa el número del decil a encontrar. Por ejemplo, si queremos encontrar el decil 2, si queremos encontrar el decil 2, K será 2 y N es el número de datos que tenemos. En este caso son 20 números, entonces N va a ser 20 y 10 porque se divide entre 10. Vamos a encontrar el decil 4. Lo que vamos a hacer es sustituir la fórmula y como es el decil 4 que vamos a encontrar, lo que vamos a hacer es que K va a valer 4 aquí y por 20 que es N entre 10, que esto dividiéndolo, esto
4 por 20 da 80, entre 10 va a dar a 8. Entonces, el decil va a estar por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este va a ser el decil 4. Y eso significa que el 40%, como el decil 4 significa el 40%, significa que el 40% de los alumnos sacaron el 37% o menos de puntos. Con este mismo ejercicio vamos a sacar el decil 7. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo, sustituir la ecuación que está ahí, que va a ser kn entre 10, en este caso k va a ser 7 por 20 entre 10, que va a ser, nos va a dar a 14. Eso quiere decir que el decil 7 acá va a estar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Va a estar aquí. Este va a ser el decil 7. Entonces va a ser 40, que nos da al 70%. Eso quiere decir que el 70% de los alumnos sacaron entre 40 o menos de puntuación. Ahora les voy a explicar, supongamos que sustituyendo la ecuación nos dé a 4.5. Eso quiere decir que acá va a estar en 1, 2, 3, 4, 5, va a estar entre medio del 30 y del 35. Lo que se va a hacer, vamos a sacar el porcentaje. ¿Cómo sacamos el porcentaje? Bueno, sumamos 30 más 35, nos va a dar a 65. El 65 lo vamos a dividir entre 2, nos va a dar a 32.5. Eso quiere decir que el decil de ese, el decil va a ser el decil 4. El decil 4 corresponde al 40%. Y eso es todo. Gracias. Al concluir este informe como grupo, logramos entender y sobre todo conocer los conceptos y los ejemplos de las medidas de posición y por ende también comprendimos lo que son cuartiles, deciles, percentiles y quintiles.